estás? Bienvenido a tu primer clase de formulación y evaluación de proyecto. El día de hoy vamos a abordar parte de la primera unidad que lleva por nombre Diagnóstico del entorno y desarrollo de la idea. De cualquier manera, el inicio de cualquier proyecto es crítico para el éxito futuro. Desde la estimación y el alcance, la asignación de recursos, todos los requisitos que necesitamos tanto de documentos hasta el dinero que vamos a requerir para el arranque y que se mueva nuestro proyecto. Hay un campo enorme y muy extenso de todas las tareas que tenemos que determinar para el desarrollo de tu proyecto. Pero, ¿por dónde vamos a iniciar? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Será acaso lo que se me ocurra? ¿Será acaso lo que solamente me guste a mí? Algunas de estas incógnitas las vamos a platicar en unos instantes. Gracias por acompañarme. Bienvenido. Lo primero que tenemos que conocer sí o sí es la definición de proyecto. Fíjate que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO, define a un proyecto como aquel esfuerzo temporal o una serie de actividades que se realizan para obtener un resultado específico. ¿A qué nos referimos con resultado específico? A solucionar un problema o a satisfacer una necesidad humana. ¿Cómo es esto? Bueno, tanto en estas casas como en las empresas cada día se presentan problemas o conflictos que están a la espera de una solución. Para dar fin a esos problemas, pues nosotros planeamos una estrategia, ¿cierto? Y proponemos algo. Ese algo puede ser una idea nueva o una idea mejorada que a lo mejor ya existe, pero que tiene la posibilidad de ser mejor todavía. Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos a lo que llamamos necesidades humanas, que es otra de las causas o motivos por los que se crean o se generan los proyectos. Una de las tantas necesidades humanas es la alimentación, por ejemplo. El ser humano necesita alimentarse y por eso las empresas productoras de alimentos pues crean o generan productos. ¿Qué tipo de productos? Tortillas, productos enlatados, producción de frutas y verduras, huevos, carne, etc., ¿no? También tenemos algunos otros productos que a lo mejor no necesitamos mucho, pero que las empresas hacen que nosotros necesitemos. Que para nosotros parezca que es una necesidad que nosotros compremos ese producto. Seguramente tú te sientes identificado con esto. ¿Cuántas veces nosotros adquirimos algo y ni siquiera lo necesitamos? Pero la publicidad y las estrategias de marketing nos hacen que compremos eso y que lo veamos como una necesidad. Otra de las necesidades por las cuales se requieren los proyectos es con los servicios, a esa parte intangible, es decir, aquellos que no podemos ver y tocar, pero que están ahí como una necesidad. Por ejemplo, como los servicios de salud, tal como es cuando tú vas al médico porque te enfermaste, la sociedad pues requiere de formar a estos profesionistas de la salud, a estos médicos, para que alivien tu padecimiento y realmente te cures. Es entonces cuando nosotros nos damos cuenta que los proyectos están en todas partes y que la mayoría se realizan con una doble finalidad, es decir, resolver un problema o un conflicto, satisfacer esa necesidad, pero sobre todo, y a lo que a lo mejor es muy importante para muchos que se dedican o que nos dedicamos a realizar proyectos, es para generar u obtener un beneficio económico normalmente para esa persona que lo crea. Bueno, suena muy bien eso de la ganancia económica, ¿no es así? Por eso es que muchos de nosotros queremos involucrarnos en la creación de proyectos de negocio. Es muy importante que sepas que debemos de conocer cuál es el camino que debes de seguir para que no te pierdas. Sabemos que nadie en esta vida tenemos asegurado el éxito, eso está muy claro, pero sabemos que si nos vamos por el camino donde hay menos piedras, es muy probable y es posible que nos tropecemos menos. Entonces, y la pregunta más importante para todos es, ¿y por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde comenzamos para emprender ese camino? Necesitamos empezar por la fase o por el camino de la planeación. Y para empezar a planear un proyecto debemos de responder antes estas preguntas. ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Y quiénes lo van a hacer? Es muy importante que nos planteemos estas interrogantes antes de querer iniciar una idea de negocio, porque ideas a lo mejor tenemos muchas,
Pero si tú no planeas con anticipación estas sencillas preguntas o estas interrogantes, es muy probable que nos equivoquemos. Antes de decirnos qué es lo que vamos a hacer, es importante que antes nos preguntemos por qué lo queremos hacer. Al inicio de esta presentación dijimos que creábamos proyectos porque existía un problema o una necesidad. Dicho esto, entonces debo decirte que para que un proyecto funcione es muy necesario que nosotros empecemos por plantear lo que llamamos planteamiento del problema. Un buen proyecto resulta de una buena definición del problema. Es importante determinar primero el problema que deseas abordar, ya sea en tu país, comunidad o escuela. ¿Y qué es esto del planteamiento del problema? El planteamiento del problema podemos definirlo como la descripción de una situación en cuestión que debe ser resuelta. Es el punto de partida que da el enfoque y se obliga a centrarse en algo concreto. Para identificar el problema es necesario considerar el contexto, antecedentes, especificidad y relevancia de la investigación. Hay una especie de protocolo o de pasos que tenemos que seguir para generar este planteamiento del problema, que es lo primero que tenemos que hacer. Y para generar el planteamiento del problema o para crearlo, el primer paso es que tenemos que definir la variable principal. El segundo paso es explicar el problema desde lo general a lo particular. Número 3, tenemos que explicar las causas y las consecuencias del problema. Número 4, tenemos que redactar el pronóstico de la situación. Y por último, formular el control del pronóstico. A continuación, vamos a describir cada una de estas fases del planteamiento del problema para que logremos redactar satisfactoriamente el planteamiento del problema. El primer paso en la redacción de nuestro planteamiento del problema dice que tenemos que definir la variable principal. Describir el tema de estudio o variable principal del proyecto considerando una fuente adecuada. Supongamos que nosotros estamos elaborando en una empresa en la cual hay una rotación de personal elevada. En los últimos meses a lo mejor ha habido mucho ausentismo y por eso se da lo que es la rotación de personal. Queremos proponer, hacer una propuesta de solución para mitigar o minimizar los niveles de rotación de personal, es decir, que evitar que la gente se esté saliendo. Entonces, atendiendo al primer paso, dice que hay que describir el tema de estudio. Entonces, el tema de estudio para nosotros será, en este ejemplo, la rotación de personal. Y aquí la describimos, que dice la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente significa que el intercambio de ta. Y nos dice también el primer paso que tenemos que considerar una fuente adecuada. Es por eso que al final de esta definición o descripción de la rotación de personal se está citando a dos autores, Sarries y Cázares 2008. Nos dice que tenemos que considerar una fuente adecuada. Bueno, las fuentes adecuadas o las más recomendables son aquellas que provienen de libros, papers o artículos científicos, de algún documental, etcétera, ¿no? Y tenemos que nosotros, al final de cada párrafo, en el caso de que estemos incluyendo el comentario, la opinión de un autor, la cita bibliográfica. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, hay una serie de normas, las más conocidas son las de Harvard y las de APA, pero las que más se utilizan son las normas APA. Por favor, para que echen un vistazo ahí a cómo es que se cita con las normas APA. Y es importante pues que al final del pensamiento de este autor, si lo estamos así copiando de manera textual, vaya a la cita bibliográfica. Por eso dice aquí en el punto que tenemos que considerar una fuente adecuada y sobre todo la cita bibliográfica que no puede faltar. Vamos a estarlo manejando, vuelvo a repetir, con las normas APA. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir el tema de estudio variable principal con una fuente adecuada y una cita bibliográfica correcta. El segundo paso para redactar el planteamiento del problema es que tenemos que explicar el problema desde lo general a lo particular. Es decir, tenemos que describir la situación con respecto a la variable principal, en este caso estamos hablando de la rotación de personal, pero contemplándose desde el nivel mayor, que es el mundial, hasta pasando por el regional, nacional, local, hasta el particular, que puede ser una empresa, ¿no? En el ejemplo podemos notar, por ejemplo, que se está describiendo que en el 2016 la tasa de rotación voluntaria global a nivel mundial fue de 9.6%. Vemos cómo estamos cayendo
en la expresión de estas cifras o estas estadísticas a nivel mundial. Y luego dice que para Europa fue del 7,1% y en este caso estamos hablando de la parte continental y vemos que aquí aparece una primera cita que es el autor de donde se consultaron estos datos estadísticos o estas cifras, que es Goodman 2016. Y dice, esta misma tasa de rotación laboral en Perú supera el 18%. Entonces, vamos, la idea de esto es que se va platicando de los antecedentes estadísticos, de los registros que ha habido de rotación de personal desde una visión mundial hasta una visión particular, cayendo en este caso en la propia empresa, ¿no? Entonces, es importante que en la redacción pongamos estos antecedentes o cifras estadísticas de cuál ha sido el comportamiento de ese problema o esa necesidad que estamos abordando, en este caso es rotación de personal, pero que sí se aborde desde lo más alto, es decir, desde de un nivel macro a un nivel micro, aterrizando por supuesto en el caso ya particular de la situación que estamos atendiendo. Y por supuesto tampoco olvidar las citas bibliográficas de donde estamos obteniendo la información para no caer en este tema que se llama plagio. Cuando nosotros elaboramos un escrito con nuestras propias palabras, no es necesario citarlo, pero sí cuando nosotros estamos hablando de cifras, antecedentes, opiniones de otros autores, es importante, vuelvo a recalcar, la cita bibliográfica de la parte de donde se está obteniendo, de la fuente donde se está obteniendo, qué autor lo dijo, en qué año. En el tercer paso tenemos que explicar las causas del problema. ¿Cómo es esto? Debemos presentar las posibles causas que originan la situación descrita en el paso 2 para cada uno de los niveles. En el ejemplo vemos que de acuerdo a Chavenato 2010, en este caso es el autor que está diciendo esta afirmación, la rotación de personal es una variable dependiente de los fenómenos internos y externos. Vemos cómo se está atribuyendo a estas posibles causas el problema que se está presentando de rotación de personal. Vemos como fenómenos externos pueden citarse la situación de oferta y demanda de recursos humanos, la situación económica, las oportunidades de empleo, etc. Estamos describiendo las posibles causas que, según el autor Chavenato 2010, originan la rotación de personal. Otro de los aspectos que tenemos que considerar y que no se nos debe de pasar en la redacción del planteamiento del problema es lo que nos dice el paso 4, que es redactar el pronóstico de la situación. De igual manera que en el paso 3 se presentaron las causas, en este tenemos que presentar las posibles consecuencias generadas por la existencia de la situación descrita en el paso 2. Es decir, en el paso 4 vamos a representar las consecuencias que de no atenderse esas posibles causas que originan ese problema, en este caso la de la rotación del personal, cuáles son esas causas o esos problemas, o sea, cuál va a ser el pronóstico o ese paradero de esta empresa si no atiende esas posibles causas. Y la redacción quedaría más o menos así. De seguir con esta tendencia en la tasa de rotación, el clima organizacional se afectará significativamente, los niveles de productividad en la empresa serán más bajos, reduciendo así los niveles de competitividad, lo cual afectará significativamente los resultados financieros de la empresa. Entonces aquí vemos cómo no está citado porque esta es una aportación de la persona que lo escribió, sin haber consultado a ningún autor. Entonces, a lo que queremos llegar con el paso 4 es que tenemos que representar las posibles consecuencias de no atenderse las causas que se presentaron en el paso 3. Y por último, ¿qué debe de contener nuestra redacción para culminar el planteamiento del problema? Y es lo que nos dice el paso número 5, formular el control del pronóstico. ¿Cómo es esto? Como una tarea del investigador es controlar hechos, debe contestar las siguientes preguntas después de redactar el pronóstico. ¿De qué manera actuar para que no se cumpla el pronóstico? ¿Qué conviene hacer u organizar? ¿Qué pasos seguir? Anteriormente habíamos estado redactando la descripción del problema, los antecedentes que se han presentado, las posibles causas y las consecuencias, pero esto no tiene que quedar en problema, esto tiene que presentarse una manera de propuesta, una prepropuesta de solución o qué es lo que podemos hacer para solucionar ese problema sin llegar a decir qué es lo que vamos a hacer propiamente. Entonces en la redacción vemos como dice, las serias consecuencias de la alta rotación del personal hace necesario determinar la existencia de relación con la productividad y de existir tal relación, la empresa pueda desarrollar estrategias y acciones para reducirla.
De esta manera será posible llevar a la empresa los beneficios de una rotación controlada, mejorar la productividad y competitividad de la empresa. Entonces vemos que lo que se está planteando en esta parte de formular el control del pronóstico es precisamente dar una posible luz al final del túnel o una posible propuesta de solución o qué es lo que se puede hacer de acuerdo a los antecedentes planteados de ese problema. Y es precisamente lo que vamos a tener que incluir al final de la redacción de nuestro planteamiento del problema. Una vez que nosotros hayamos seguido cada uno de los pasos, la redacción del planteamiento del problema nos quedaría de la siguiente manera. Como recomendación o sugerencia, el contenido del planteamiento del problema debe estar entre una y dos cuartillas. Normalmente se hace entre cuartilla y cuartilla y media. Debemos de ser claros, concretos, precisos y exactos sin caer en quedar un poquito cortos con la información, pero tampoco ser vastos y extensos en la parte de la explicación del planteamiento del problema. Bien, hemos llegado al final de este video. Si hay algo que no te quedó claro acerca de lo que vamos a explicar, ten la confianza de comunicarte conmigo. Tienes mi contacto y mi número de teléfono, estoy a tus órdenes. Muchas gracias por tu atención.